Las críticas hacia estos libros han sido de todo tipo y pareciera que va más allá de un enojo por la supuesta imposición de una ideología. Quienes estamos acá, sí creemos que los libros de texto deben hablar sobre nuestras comunidades y pueblos indígenas, que los conozcamos a través de sus leyendas e historias. Yo sí defiendo que las niñas y niños conozcan sobre la lucha social que las mujeres han dado para hoy tener derechos que en su momento ni siquiera estaban contemplados. A esas mujeres que marcharon en el pasado para que hoy puedan estar frente a ustedes haciendo uso de la voz. De esas mujeres del presente que marcharon para exigir justicia por las múltiples violaciones a sus derechos y por las que marcharán mañana para alcanzar la igualdad sustantiva. Yo sí estoy de acuerdo para que en sus libros de historia aparezca nuestra historia más reciente. Anteriormente solo se contemplaban los sucesos de alternancia partidista del año 2000. Ya casi 24 años sin que nuestros niños y niñas conozcan los cambios que nuestro país ha tenido en materia pública, política, social, económica. Nuestra historia está aquí y no la podemos negar. No la podemos tapar ni mucho menos esconder de nuestras aulas. Aceptar las realidades es parte del cambio verdadero. Yo sí estoy de acuerdo en que la sexualidad y la diversidad sexual deje de ser un tabú en el salón de clase. Hablar de este tema debe ser el equivalente al expresar mi color favorito es el guinda. Y este ha sido uno de los argumentos principales de la oposición para impedir la distribución de los libros de texto. Entonces, ¿por qué usar la tribuna para hablar sobre inclusión, respeto y no discriminación si con sus actos demuestran lo contrario? ¿Dónde quedó la congruencia? Las opiniones han sido fuertes. Incluso se han puesto a debatir cuál es la edad idónea para hablar sobre sexualidad y diversidad sexual. Es nuestra responsabilidad como padres de familia y profesores dar la información correcta sin la necesidad de generar burlas. Eso no lo podemos permitir. Yo sí defiendo que las matemáticas sean enseñadas bajo un enfoque multidisciplinario, apegado a nuestra realidad con ejemplos del día a día. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos al intentar entender un lenguaje abstracto? Yo sí defiendo que los libros de texto sean tan ilustrativos. El dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, defiende lo que se expresa. Y qué mejor que acompañados de personajes reales, que son el ejemplo a seguir de nuestras niñas y niños. Los libros son la puerta abierta a la imaginación y al fomento a la lectura. México es uno de los países peor evaluado en este último punto. Las y los niños necesitan libros con un lenguaje que puedan comprender, que los atrape y que les haga querer saber y conocer más acerca de su comunidad, de lo que pasa alrededor. Y eso es algo que debemos reconocer en estos libros de texto. A todos los padres de familia, permítanse conocer los libros de sus hijos e hijas. Reflexionen sobre las nuevas realidades en que vivimos y que deben ser comprendidas por todas y por todos. A la opinión pública, les hacemos la invitación para que puedan conocerlos en línea y vean lo nutridos de información que están. En días recientes, tuve la oportunidad de conocer y platicar con representantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia, quienes hoy nos acompañan. Ellos fueron conocedores del contenido de los textos y solo así pueden emitir una opinión. Nos van a platicar de esta experiencia y, por supuesto, de los puntos de vista que ellos y ellas tienen. Recuerden que los libros de texto no son la pieza fundamental de la enseñanza en las aulas, son una herramienta de la misma. Es tarea del profesor o profesora guiarnos en el camino con el apoyo, por supuesto, y respaldo de los padres de familia. Muchas gracias por el acompañamiento, gracias por estar acá con nosotros y le cedemos el uso de la palabra en este momento a la diputada Marisol García. Adelante, diputada. Muchas gracias y bienvenidos padres de familia y madres de familia a esta Casa del Pueblo. Agradezco como siempre a mi compañera diputada presidenta, diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, a la invitación para participar en este mensaje en torno a nuestros libros de texto.
¿Cómo fue el proceso para elaborar estos libros de texto gratuito? La Dirección General de Materiales Educativos de la SEP es la encargada de elaborar, actualizar, editar e innovar los contenidos de los libros de texto gratuitos y de autorizar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos su impresión y distribución. Esa misma Dirección General señaló que este proceso incluyó a la comunidad educativa, pues en la elaboración de los nuevos ejemplares participaron 1,998 maestras y maestros. Además, se realizaron 32 asambleas nacionales, donde 1,035 docentes revisaron el plan de estudios y dialogaron con especialistas sobre los contenidos de los libros. Igualmente, diversas instituciones académicas y educativas, como la propia SEP, la UNAM y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras, realizaron 925 revisiones a los libros de texto gratuitos. Es decir, estos libros fueron autorizados por las más altas instituciones de nuestro país. A pesar de esto, diversas agrupaciones vinculadas a la ultraderecha y a los negocios perversos de las editoriales han impedido a través del Poder Judicial que los libros se distribuyan, principalmente en Chihuahua y en Coahuila. Llama la atención que los jueces han basado sus fallos en el interés superior de la infancia, pero obvian que también el derecho de las infancias es tener acceso al conocimiento. De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Asimismo, en la Declaración de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las infancias tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, de conciencia, de religión y de cultura. Es decir, no sabemos qué interés superior de la infancia estén privilegiando estos jueces corruptos que están otorgando las suspensiones y les están negando el acceso a los libros de texto gratuito a las infancias de Chihuahua y Coahuila, sin reconocer y sin entender que para muchos de esos niños van a ser el único libro de texto que tengan en sus manos en toda su vida. Así de grave, así de terrible este delito. Me gustaría recordar que no es la primera vez que Chihuahua está involucrado en una polémica por libros. El año pasado, diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno municipal de Chihuahua, con recursos públicos, aprobó un programa educativo denominado Formando Corazones. Y esta cosa de Formando Corazones dice que se enfocan en la formación de hábitos a través de la ciencia, del sentido común, de empoderar niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y en la construcción de un proyecto de vida. Ese es como el supuesto. La realidad es que este programa Formando Corazones tiene como antecedentes este programa que se llama Saber Amar, que se implementó en escuelas privadas en el 2012, además retrógrada. Posteriormente se introdujo a escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La implementación de este programa Formando Corazones inició en Chihuahua capital, donde actualmente más de 120 escuelas llevan sus contenidos. Fíjense qué grave. Cabe destacar que dicho programa originalmente fue auspiciado por Vida y Familia AC. Actualmente recibe apoyo financiero por parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense FECHAC y por la Asociación Gonzalo Ríos Arronte, así como del DIF municipal del 3 de febrero del 2019. Bueno, es decir, es preocupante que el municipio de Chihuahua haya derogado recursos públicos para financiar libros de texto de una asociación civil, pero que además respalde la decisión de su gobernadora de dejar a las infancias sin libros de texto realizados por la Secretaría de Educación Pública. En ese sentido, desde aquí llamamos a estos jueces a realmente privilegiar a las infancias y que el gobierno de Maru Campos aclare por qué permite la distribución de libros hechos por una asociación a la que no respalda ninguna institución educativa y que su contenido promueve, como lo hacen bien los odiadores, los discursos de odio y la discriminación. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, compañeros. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.